Vea. Abajo la nueva. ¿Cuántos años vivió Sara? Ay, espera. ¿127? Sí. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Me encuentro en esta ocasión con dos chicas de aquí de la parroquia en la que me encuentro. Están que se aguantan las ganas de reírse. Están un poco nerviosas. Sí. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es probarles a ustedes y también probarles a ellas su conocimiento acerca de Dios. Creo que va a salir un video interesante, así que les invito a que se queden. Seguramente hemos de aprender muchas cosas de este jueguito que tengo aquí de preguntas. Así que presten mucha atención. Ahí va la intro. Bien, el juego consiste en lo siguiente. Aquí hay unas cartas, hay de diferentes colores, ustedes las conocen, amarillo, verde, rojo y azul. Cada una de ellas tiene que ver con un tema específico. Entonces lo que vamos a hacer es sortear y voy a preguntarles. Ustedes también intenten responder en casa, cuidado te quiebra los huesos. Ustedes también intenten intenten contestar en casa, ¿ya? Y ellas van a tener aquí en el centro, hemos conseguido unos accesorios de última generación. Tenemos aquí un borrador, lo vamos a poner aquí en el medio, y cuando una de las dos sepa la respuesta, tiene que intentar cogerlo. Y cuando ya lo toma, el que toma primero el borrador, entonces esa es la que responde. Y si responde mal, tiene un punto menos. ¿Sí? Entonces tienen que estar más o menos seguras. Bien, antes de dar inicio a este divertido juego, se van a presentar. Hola, yo soy Sara y tengo 12 años. Yo soy María Ángel y tengo 12 años. Listo, Sarita y María Ángeles. Vamos a comenzar. Sin risa, eso es algo serio. Caramba. Voy a barajar una primera vez. Uy, qué malo. Listo. Comencemos, ¿ya? 0-0. Si sabes, tomas el borrador lo antes posible. Dice lo siguiente. ¿A quiénes explica Jesús sus parábolas a solas? Jesús explicaba sus parábolas a solas solamente a ciertas personas. ¿A quiénes eran? A los apóstoles. No. A sus discípulos. Es lo mismo. A ver, defiende a ver por qué sí y Bueno, por qué no. Pero apóstoles y discípulos no es lo mismo. Pregunta ella si apóstoles y discípulos son lo mismo. No son lo mismo, Sarita. Los apóstoles son solamente 12. Y los discípulos es un grupo así grandote, enorme. Eran cientos de cientos, ¿no? Entonces, quizá no cientos de cientos, pero sí bastantes, ¿no? Y sucede que los apóstoles sí son discípulos, ¿sí? Pero no todos los discípulos son apóstoles. Entonces, cuando dice aquí discípulos, eso está tomado del Evangelio según San Marcos, nos está hablando de un grupo muy grande, no solamente con los apóstoles, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Listo. Sarita, 1. No, ¿qué Sarita? No, Macu. María Ángeles, 1. Eso es trampa. Porque no, la respuesta no estaba bien. Ay. Ya. Listo, siguiente. ¿Cómo se llamaba la mamá de Samuel? No puede ser, ya se la sabía. Ana. Pero Yo- va para ella porque lo hizo primero. Qué grosero. Ya, ahora vamos a poner una regla más, ¿ya? A ver, ahorita tienes uno. Una regla más. No pueden tomar hasta que yo acabe de hacer la pregunta, ¿sí? Si hubiese puesto la regla antes, ella hubiese perdido. Ahorita van 1-1, ¿ya? Listo. Sí, ¿verdad?
¿Al servicio de cuál rey se quedó Daniel? Comienza con na, bu, No, espera. No sé, yo se me la sé. ko, Nabucolo. No. nabucodo, Ah, no. ¿No? No, mío. nabucodono. No sabe. Sor. Listo. Ah, ya, listo, ¿sí? Está bien, listo. Entonces, ahora pronúncialo bien. ¿Al servicio de Ok. cuál rey se quedó Daniel? ¿Del rey? De rey Espera, es que no es medio raro. Nabucol. No. Sor. Nabucodo. No, Sor. Ajá, otra vez. Eso. Ay. Nabucodonosor. Si tú lo pronuncias bien, el punto es No. para ti. A ver, No. ¿cómo es? Nabucodonosor. No, mira, escúchame. Nabucodonosor. 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 No, lo contaste mal. Tú mal. ¿Y tú? Nabucodonosor. Muy bien, eso. Tiene 2 puntos, Macu. María Ángeles. No quieren que María sepa Ángeles. que dicen Macu. Entonces, María Ángeles. María de los Ángeles. María Ángel. Ah, María Ángeles. Ah, María Ángel. Ah, es solamente un angelito. Veamos. ¿A qué estaba dispuesto San Pablo por el nombre de Jesús? A morir. Muy bien. Oh. Ah, Sarita. Estás quedando. Es que me leí todo eso. ¿En serio? Trampa. ¿Y tú? No, pues. ¿Tú también leíste, sí o no? Algunas, no Ah, todas. tú tampoco leíste, ¿todas o sí? ¿O todas? No puede ser. Algunas. Algunas. A ver, ¿qué obtenemos con la gracia santificante? Según primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ese es más difícil, porque es algo muy específico, ya que con la gracia santificante podemos, digamos, vivir en la gracia de Dios y tener muchos regalos de Él, ¿no? Pero aquí Él menciona algo específico, y les voy a decir porque es un poco difícil. ¿Qué obtenemos con la gracia santificante? Según la primera carta, según San Juan, capítulo 3, versículo 1, obtenemos el ser hijos de Dios. Un punto para mí. Le va a ir un caso. A ver. ¿A quién escogió Dios como guía del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés? Espérate, que ya se me la fue. Comienza con J. José. ¿Jeremías? No. Ah, Una última Pero aquí oportunidad. lo he cogido Comienza rápido. con Jo. José. Joel. No, mal. Las dos. Joel. No. ¿Ustedes sabían cuál era? El nombre es Josué. Ay. Acuérdense del padre Josué. Entonces, después de Moisés, Josué lideró al pueblo de Israel para llevarlo hasta la tierra prometida. Bien, veamos. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 9, que verle a Él es lo mismo que ver a quién. Adiós. Adiós. Ahí está el borrador. Adiós. ¿Quién es Dios? Ay. ¿Quién es Dios para Jesús? ¿Cómo le ¿Para dice? Jesús? O sea, él se dirigía diciéndole, oh Dios mío, Al Padre. A eso, muy bien. Padre, listo, muy bien. Exacto. Falta uno. Quien me ve a mí, ve A mi padre. al Padre. El padre. El padre. Ujú, Es lo mío. ujú. Según Daniel capítulo 3, versículos del 49 al 50, ¿existen los ángeles? Sí. Buenos Muy bien. humanos. Bueno. Ahora buenos. vamos a poner otra regla, porque Ahí. la mano van a poner ahí abajo. Eso muy bien, para que les cueste llegar, porque ahorita ya está así. Es que eso. Pon la mano atrás. Eso. Solamente abajo, no necesariamente atrás, sino... Listo, veamos. Acuérdense del Padre Nuestro. Y ahora les pregunto, ¿por qué pide Jesús a sus discípulos que oren? ¿Para no caer? En la tentación. Muy bien. Es que me la esto- leí. Está Sí me la leí. Está bueno que pregunté al padre. Mm. Ya.
Pregunto, según Ezequiel, capítulo 7, versículos del 3 al 4, ¿Dios es juez de uno, de muchos o de todos? De todos. Muy bien. Eso era como lógica, ¿no? Muy bien. Pregunta, ¿quién fue el primer mártir de la fe cristiana? Hechos, capítulo 7, versículo 59. Sarita pregunta que qué es mártir, para saber cuál es el primer mártir. Mártir es aquella persona cristiana, según la pregunta que hemos hecho, que ha muerto por la fe en Jesucristo, por Dios. Y además ha perdonado a sus verdugos. No se ha muerto con rencor. Entonces, ¿quién fue el primero que murió? Que se le conoce con el nombre de protomártir. Ustedes seguramente ya lo saben. ¿Y ustedes? Comienza con es. Tienen una sola oportunidad. ¿Es o es? Es, con S, es. Y si van a contestar, tienen que coger el borrador. Si es que no están seguras, pasamos. Es. Muy bien. La respuesta es Esteban. No se olviden de esto. Esteban es el protomártir, es decir, el primer mártir de la Iglesia Católica. Dice, ¿cuál es la meta que alcanzaremos con nuestra fe? Según San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. ¿Cuál es la meta que alcanzaremos con nuestra fe? Comienza con S. Ahí está, no sé. ¿La santidad o No, santificación? perdiste. ¡Ay! ¡No! Marco un punto. La salvación. La salvación, acuérdense de eso. San Pedro habla de que la meta que alcanzaremos con nuestra fe es la salvación. Pregunto. Miren esto, a ver si son atentas. ¿A quién escogió Dios como guía del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés? Josué. Muy bien, Josué. Sarita, te estás quedando atrás. Josué. ¿Quién estaba sacrificando o estaba a punto de sacrificar a su propio hijo y un ángel lo detuvo? Espérense. Celitas. ¿Cómo se llamaba? Comienza con A. Ah. ¿Aarón? Aaron, no, perdiste. Ay, no. Abraham. 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 Hoy no puede ser. Ahí sí ya. Estaba pensando en Moisés, pero no pasó. No, Abraham. Abraham estaba a punto de matar a su hijo Isaac. Su único. Sube al monte Moria y ahí casi lo mata y el ángel del Señor lo detuvo. Sí, sí. Veamos. ¿Cuántos años tenía Jesús según San Lucas, capítulo 3, versículo 23? Lucas, ¿cuántos años tenía Jesús cuando empezó su ministerio público? Cuando comenzó a predicar. Ay, yo me sé leer cuando murió. ¿Las 12? 12 años. Ahí comenzó a predicar. No, a los 12 años fue encontrado en el Cierto. templo. Y Jesús comenzó a predicar, dice según el Evangelio de San Lucas, alrededor de los 30 años. Y por eso muere a los 33, porque tuvo 3 años más o menos de predicación. Entonces comenzó a predicar a los 30 y murió a los 33. Listo. Un punto para Sarita. Tú vas ganando porque ella se equivoca. No van ganando. Van empates. Listo. Todavía tenemos unas preguntas más. Dice, a ver, atentas. ¿A quién inspira el Espíritu Santo según Romanos 8:14? Comienza con la letra I. ¿A quién inspira el Espíritu Santo? Isaías. No. La iglesia. Ah. ¿A quién inspira?
Iglesia, a la iglesia. Claro, a la iglesia. Santo. Eso es lo que dije ahí y tú dijiste ahí, Isaías, ¿no? Es como que... A la iglesia, ¿no? Bien, un punto para Marco. Mira, la gente se está dando cuenta que ustedes no han leído la Biblia. No, sí leen, solo que a veces es un poco complicado. Hasta yo me olvido, ¿no? A ver, escuchen. Jesús descendió a los infiernos, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Sí, Eso está en el credo. Muy bien, Sarita. ¿A quién dijo María, hágase en mí según tu palabra? Ángel Gabriel. Muy bien. Uy, Majo. Uy, uy, uy. Veamos. Sarita. ¿Dónde vivía Jesé, padre de David? Eso es difícil. ¿Dónde vivía Jesé, el padre del rey David? Samuel fue allí para encontrarse con Jesé y elegir a David. Ustedes lo saben. Es, les voy a decir, Belén. En Belén. Pero no es Belén de Judá, la que nosotros conocemos, donde nació Jesús. Es otra Belén. ¿Ya? Listo. Veamos. ¿En nombre de quién hacían milagros los apóstoles? En nombre de Jesús. Muy bien, eso. Es que sí, no las... María Ángel, Es que sí, ¿eso no leíste? no, estoy viendo clarito. Ah, ¿estás viendo? Y no Sí. quieres hacer trampa. ¿Estás bien? Ah, tú estás viendo. Estoy viendo. No, aquí no se hace trampa. A ver, veamos. Es que ya voy. Es Ya, que... Ya veamos. De corta. Veamos. Sí. Artajerjes, ¿conocen? Veamos. Se pueden ofrecer sacrificios y ofrendas según Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 43. ¿Se pueden ofrecer sacrificios y ofrendas en favor de los difuntos, de los muertos? ¿Uno puede orar por los muertos? ¿Puede sacrificarse por él? ¿A sacrificarse? O sea, hacer una, Orar. orar por él y todo eso. Sí, pues. ¿Sí? Claro que sí. Yo sí, pues. Pero acuérdense que hay un texto bíblico que eso confirma. Es decir, que no es solamente porque la iglesia dice, sino que en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 43. Acuérdense en Macabeos, por ahí en un texto, por el capítulo 12, dice que sí se puede orar por los difuntos, ofrecer sacrificios, ofrecer nuestra vida cotidiana para ayudarles, ¿ya? Listo, entonces sí se puede. Punto para Sarita, ya va como en cuarto. ¿Para qué ha venido Jesús según Juan capítulo 10, versículo 10? Para que tengamos... Vida eterna. Uy, no puede ser. No puede ser, eso ya se está convirtiendo en una masacre. A ver. ¿Quién dijo a José, el padre de Jesús, cuál debía ser el nombre de Dios? ¿Quién se le comunicó a José en sueños? Un ángel. Muy bien, eso. No lo tiene nombre, Sarita. ¿no? No, pero se supone que es el mismo ángel que se le apareció a la Virgen María. Se supone. Primera de Timoteo, capítulo 4, 10. Timoteo, primera carta a Timoteo. ¿Quién escribió a Timoteo? San Pablo. Y dice, ¿a quiénes vino a salvar Jesús? ¿A los pecadores? Sí, sí. ¿Quiénes son pecadores? Todos. No. Sí. ¡Ay, Sarita! Pero las dos dijeron la... O sea, es verdad. Pero la respuesta más específica es a todos los hombres, según la los carta hombres de son Pablo a pecadores. Timoteo. Sí. ¿Y las mujeres? Ya. Las primeritas que pecan son las mujeres. No, no mentira. Es que así dice el Génesis, ¿no? ¿Quién pecó primero? La mujer. Ah, no, perfecto. Y el hombre no estuvo ahí para ayudarle, a No, protegerle. primero el hombre. El ángel no es hombre. ¿No es hombre? No, los ángeles no tienen género o Pero- sexo. Son
Neutros. Ah, bueno. Ah, entonces. Neutros, digo yo. Son sencillamente seres. Que no, asexuado significa, o se dice asexuado, significa que no, no son ni hombres ni mujeres, ¿no? Bien, veamos. Aquí no doy ni un punto a nadie porque las dos tienen razón, así que les voy a dar un punto a cada uno, ¿ya? Veamos. Pregunto. San Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, San Pablo a los Corintios, primera carta dice que le imitemos a él como él imita a... No está seguro. Jesús. Ajá, Ay. ¿sí? Aunque dice Cristo, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Listo, amor. Ya te vas reponiendo. Vamos unas 3 preguntitas más y veamos. Ay. Va. Le recuerdo esa parte. A ver, acuérdense de esto. Es importante. ¿Con qué compara San Pablo la palabra de Dios o el escritor de los Hebreos? ¿Con qué compara la palabra de Dios? Dice que es como una espada de... ¿Una espada de qué? Bueno, si no. No. ¿Espada de? No, no lo saben. De- Para que lo sepan, San Pablo compara la palabra de Dios, o mejor dicho, el escritor de la carta a los Hebreos, que ahora, según la Iglesia Católica, no lo ha determinado como a San Pablo, sino que dice que quizá puede ser Apolo, pero bueno, ¿no? Hasta que encuentren al autor. Dice él que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, de 2 filos, ¿no? Algo que va penetrando fuertemente. Cuando tiene solamente un filo, entra así, como lo que corta es un solo filo, ¿no? Se va como para acá, así, ¿no? Pero cuando tiene doble filo, entra totalmente. Así es la palabra de Dios, no que nos daña, sino que más bien entra hasta lo más profundo de nuestro ser. No se olviden nunca de eso. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos. ¿Ya? 2 preguntas más, a ver si empata Macu o si no. María Ángel. No, ya sé. A ver. A ver, ¿cuál es más grande de las 3 virtudes teologales? ¿Cuál es más grande? ¿La fe, la esperanza o la caridad? Más grande. ¿Cuál es más grande, sí? Espérate. ¿Caridad? La caridad, muy bien, Marco. Si respondes la siguiente, hay un empate y luego van a la última pregunta. Pero si respondes tú la siguiente bien, ganas. Una barra. Veamos. Abajo las manos. ¿Cuántos años vivió Sara? Ay, espera. 127. ¡Sí! No puede ser. Ahorita hablamos de eso ayer. Es cierto. No. Espera. 2, 4, 6. Uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, también. 12 a 12. Última pregunta, gana. La que pierde se rapa la cabeza. ¡Ay, no! A ver. Va a ser difícil, ¿ya? Yo la voy a poner un poco difícil. ¿Ya? ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? Y menciona por lo menos 4. Son 7. Si pierdes, Espérate. si pierdes, ella gana. Listo. 7, muy 7. bien. Temor a Dios, piedad. Ay. Ahorita se me olvida. Sabiduría. Son 4, ¿no? ¿Dijo 4? Sí, por lo menos 4 de ahí. Temor a Dios, piedad. Ay, no. Es que se me equivocó. Eso me equivoqué, que en la prueba. No, es digo, que- yo los digo. Que si me equivoco le da el punto ahí, entonces me puse nerviosa. Ya, 2 más, rápido. ¿Dos más? Son en sabiduría y ciencia. Muy bien. Así que Dijo quedan, dos. quedan en empate. Están en empate. Ah. Una última pregunta. Todos en la casa ahí
A la expectativa de esto. Muy bien, muy bien. Con esta acabamos. Según la primera carta, según San Juan, capítulo 3, versículo 8. A ver la manito, cuidadito. San Juan, capítulo 3, versículo 8. Con esto de aquí, la que responde gana. Juan, capítulo 3, versículo 8. En su primera carta dice: tranquilas. Cuando cometemos pecado, ¿de quién nos hacemos hijos? Del demonio. Muy bien. Bueno, han estado espectacular. Sarita ganó con las justas, pero te ibas ganando. Tú tuviste algunos puntos porque ella se equivocó, pero a la final se remontaron y, bueno, estuvo muy equilibrada, muy equilibrada. Muy bien. Nada de iras, se quieren como hermanos. Bien, listo, queridos hermanos. Muchas gracias por haber estado también aquí participando de este momento. Espero que haya sido también para ustedes un momento como de entretenimiento, pero sobre todo de formación, para que también se cuestionen cuánto conocemos de la palabra de Dios o también de la doctrina de la iglesia. Y si ustedes quieren que sigamos respondiendo preguntas, también con ellas mismas, ¿no? Continuamos con una segunda sección de estas preguntas de fe, ¿no? Bien, pongan en los comentarios cuántas contestaron bien, en cuántas se equivocaron. Estamos aquí también para leerles. Ahora sencillamente dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, ¿no? ¿Pueden despedirse también? Hasta luego. Paz. Así es, salido.